Los gobiernos casi nunca tienen exámenes finales. Casi nunca se dice al final en qué pasó, en qué paró la cosa, y cuando se les hacen juicios, casi siempre son juicios de responsabilidad por esta o aquella cosa penal concreta, pero no por cómo quedó el país, qué tan bien quedó la gente, qué tanto mejoró la economía, qué tanto mejoró el orgullo de un país y su aprecio por sí mismo. Cerrarnos. No solo, por supuesto, la geografía, también la historia. Y hay que afirmar que no solo los gobiernos trabajaron siempre muy aplicadamente por mantener por profundizar esas fronteras geográficas con fronteras políticas, con fronteras insuperables, con una ley de migraciones muy severa que le impedía a los pueblos cruzar. Porque bueno, para los pájaros no tienen que presentar pasaporte, y los insectos tampoco, y los jaguares logran venir desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de la Argentina, y como pueden pasan por el corredor de las selvas. Pero para los seres humanos, curiosamente, hay un montón de protocolos y un montón de impedimentos, y se supone que nos hablan desde hace 20 siglos de la especie humana y de la cordialidad de la especie humana, pero qué dificultad la de cruzar una frontera. ¿Cuántos trámites, cuántos papeleos, cuánta gente empeñada en que no conozcamos al vecino y que no tengamos relación con él? Entonces la geografía conspiraba, pero la política ayudó muchísimo a fortalecer ese encierro. Ahora bien, y no voy a alargarme mucho porque de verdad termino hablando de 5 horas del tema y no es el caso, ¿no? Quería decir esto: hay en América, en el continente americano, países que son mayoritariamente blancos de origen europeo, como Estados Unidos hasta cierto punto, como Canadá, como Argentina, como Uruguay. Hay en América Latina países mayoritariamente indígenas, como México, como Guatemala, como Ecuador, como Bolivia. Hay en América Latina países mayoritariamente afroamericanos, negros y mulatos, como Haití, como hasta cierto punto Cuba, como Brasil. Pero hay países que no son mayoritariamente blancos, ni mayoritariamente indígenas, ni mayoritariamente negros, sino que son países muy mestizos, muy mezclados, donde no se siente que haya una hegemonía de una sola raza, de una sola cultura, de una sola tradición, y el país más mestizo del continente posiblemente es Colombia. Eso marca una curiosa diferencia, en el sentido de que, por ejemplo, para México fue muy fácil o relativamente fácil afirmarse en la tradición indígena para definir su identidad. Tuvieron un presidente indígena a mediados del siglo XIX, Benito Juárez. Después tuvieron un largo gobierno de otro hombre de ascendencia indígena, Porfirio Díaz. Los indígenas tuvieron una participación mayoritaria en las gestas de la independencia, tuvieron una participación mayoritaria en la reforma mexicana que impuso el liberalismo en México en la segunda mitad del siglo XIX, e hicieron una gran revolución indígena y campesina a comienzos del siglo XX. Por eso cuando Diego Rivera, ese gran pintor mexicano, decidió pintar la belleza humana, no se le ocurrió, como se le ocurriría a artistas en otros lugares del continente, pintar a polos griegos, sino pintar indígenas mexicanos. Le parecía que la belleza allá era eso, ser indígena, afirmarse en una tradición, en una mitología, en una leyenda, en la mayoría de su población, y él dignificó en sus pinturas esa raza, ese conjunto de razas, esas tradiciones, esos mitos del mundo azteca. Y México siempre se enorgulleció de su contenido indígena. Y es muy difícil en México, no imposible, pero muy difícil encontrar estatuas a un conquistador español. En cambio es fácil encontrar el monumento a Cuauhtémoc, el monumento a Moctezuma, porque México tuvo esa posibilidad de afirmarse en un costado de su cultura, y no por eso se negó a hablar castellano, y no por eso se negó a ser católico. El culto a la Virgen de Guadalupe, que es una virgen indígena con rasgos
Un país como Brasil se reconoció en la tradición africana. Hay que ver el carnaval del Río, ese colorido, esa exuberancia, esa sensualidad, todo eso viene de África. Entonces para ellos fue fácil también encontrarse con una tradición en la cual afirmar sus leyendas, sus mitologías y sus tradiciones. Y hay países que se afirmaron poderosamente en una cultura de origen europeo, como Canadá, como los Estados Unidos o como Argentina. No de una manera exclusiva, pero yo diría que sí, de una manera mayoritaria. A la Argentina le resultó más fácil siempre, sobre todo después de las grandes migraciones de europeos de la segunda mitad del siglo XIX que ocuparon a Buenos Aires y buena parte de la Pampa, reconocerse en esa tradición occidental europea. Pero Colombia nunca supo mirar la complejidad de su composición y nunca supo encontrar de dónde echar mano para construir una leyenda, pero las élites colombianas, élites no solo bogotanas, sino las élites en cada una de las regiones del país, sí nos construyeron una leyenda de que éramos un país blanco, católico, liberal, de origen europeo, de muebles vieneses y de humor británico. Y bueno, los muebles vieneses son muy bellos y el humor británico es muy divertido y la religión católica es muy respetable y está llena de unos ideales humanos que ojalá practicaran los católicos, ¿no? Pero nuestra cultura era mucho más compleja y había que reconocer todos esos otros elementos y muchos de esos elementos fueron postergados. Yo tengo la tesis, por supuesto no es una verdad, sino una tesis, de que la Constitución de 1886 que gobernó a Colombia durante un siglo fue muy buena para algunas cosas, en términos de construcción de un país, de un territorio, de una conciencia de nación, hizo cosas positivas, permitió ciertos procesos económicos de los que bien o mal logramos vivir durante un siglo. Pero era una constitución que negaba mucho de lo que era Colombia, tal vez porque don Miguel Antonio Caro, el hombre que la redactó, nunca salió de la sabana de Bogotá y no le gustaba ni siquiera hablar en castellano sino en latín. Entonces en esa constitución no cabían ni los indígenas ni los africanos, no había selvas, no había tierra caliente, no había anacondas, no había caimanes. Esto era pues como si estuviéramos en Castilla y eso termina malformando la sensibilidad de una cultura. A mí me gusta recordar que en nuestras canciones durante mucho tiempo el único pájaro que trinaba en las canciones colombianas era el ruiseñor. Nosotros tenemos la mayor variedad de aves del mundo, pero aquí no hay ruiseñores, los ruiseñores son europeos. El ruiseñor nuestro solo habita en el diccionario. Y en cambio nos negábamos a ver la enorme variedad de este territorio, la enorme diversidad de estas selvas, la enorme riqueza de estos suelos, la asombrosa variedad de climas de esta región equinoccial de América, y un hecho del que todos deberíamos tener conciencia hoy porque estamos en peligro, estamos seriamente en peligro. Colombia es el mayor manantial de aguas del continente y uno de los mayores manantiales de agua dulce del mundo, porque Colombia, además de estar rodeada por, digámoslo así, 3 mares, que son el Caribe, el Pacífico y el Amazonas, y de ser uno de los países más húmedos del mundo por esa razón, tiene el privilegio de tener en plena región equinoccial la cordillera de los Andes, donde están la mitad de los páramos de este planeta. Y los páramos son esponjas para atrapar la humedad. Entonces, Colombia es una extraordinaria fábrica de agua. Y estamos permitiendo que se arrasen con la minería los páramos, estamos permitiendo que se arrase esta naturaleza privilegiada, que es nuestra bendición, solo porque no hay una unión del país entero para construir unas políticas mínimas que protejan la naturaleza y que protejan el gran tesoro de las aguas. Entonces, digo con eso que Colombia, ¿no?, como lo decía ahora Robinson,
debería tener una gran vocación continental, porque Colombia por cada costado mira a un mundo distinto. Por el norte mira hacia el Caribe y forma parte del Caribe, por el occidente mira al Pacífico y forma parte de la cuenca del Pacífico, por el centro tiene la cordillera de los Andes y forma parte de esa cordillera que va hasta el extremo sur del continente, por el oriente mira las llanuras del Orinoco y por el sur mira al Amazonas. Todas las regiones del continente, las principales regiones del continente constituyen el país. Colombia, digámoslo así, no cabe en su mapa, es un país más grande que su mapa y debería tener por eso no solo vocación continental en términos de liderazgo, sino algo más importante todavía, responsabilidad continental. Estudiar Derecho porque tenía la adolescente ilusión de que había una relación cercana entre la ley y la justicia. He perdido un poco esa fe. En fin, yo creo que la palabra universidad se le atribuye a algunas instituciones, pero es una palabra más grande que esas instituciones. Yo creo que todos los seres humanos tenemos que aspirar a la universalidad. Todos los seres humanos tenemos que aspirar a saber de biología, a saber de matemáticas, a saber de música, a saber de historia, porque todo eso nos compete íntimamente. ¿Cómo no vamos a saber de anatomía si tenemos hígados, si tenemos riñones, si tenemos costillas, si tenemos pulmones? ¿Cómo no vamos a saber de física, de óptica, de mecánica, si movemos los brazos, si tenemos inercia, si tenemos ojos, si vemos colores? ¿Cómo no vamos a saber de música si nos preocupa el problema de la armonía? ¿Cómo no vamos a saber de biología si los árboles son el secreto profundo de nuestra vida, ya que los árboles producen el oxígeno sin el cual no podemos vivir ni un solo instante? No es que uno tenga que estudiar porque eso sea una obligación, no es que uno tenga que estudiar porque eso sea un deber académico. Uno tiene que estudiar porque somos seres curiosos, porque vivimos en un mundo misteriosísimo que no sabemos explicar, porque tenemos que aprender algunas claves para vivir en ese mundo y porque tenemos que aprender también cómo cuidarlo y cómo protegerlo. Entonces, yo no sabría dar claves sobre cómo deba funcionar la universidad como institución, pero yo sí puedo compartir cómo debe funcionar la universidad como espíritu, como voluntad de aprendizaje, como deseo de conocimiento, como compromiso con el mundo, como curiosidad admirable, como fiesta del pensamiento, como fiesta de la inteligencia y como fiesta de la imaginación. Y les digo con toda sinceridad que yo envidio a los universitarios, no solo por los atajos y por los métodos de conocimiento que aprenden en las aulas, sino por tener la oportunidad de estar en una edad de la vida donde pueden dedicarse al aprendizaje, al estudio, al asombro de ver el mundo y de conocerlo, y estar rodeados de seres de la misma edad entre los que puede haber muchas curiosidades semejantes y vivir ese diálogo apasionante que también es la universidad. La conquista. ¿Qué habría pasado si no hubieran llegado aquí los europeos en 1492? Dado como son los europeos, tarde o temprano habrían llegado, eso sí. Pudo ser en el 93, en el 95, o 20 años después, o 30, bastaba tener los barcos que ya tenían, y eso que no tenían todavía algunos conocimientos que habrían abreviado el viaje. Desafíos. Nosotros vivimos en el siglo XVI un desafío. El desafío el gran desafío del descubrimiento y de la conquista era el desafío del diálogo de los mundos. Desafortunadamente esos mundos casi no dialogaron, sino que chocaron, se enfrentaron y a veces casi tendieron a destruirse. Yo he dedicado algunos años a escribir un libro, Las auroras de sangre, tratando de mostrar un ejemplo de cómo sí hubo un diálogo en la conquista, como hubo un hombre que intentó, llegando de España, no llegar a apoderarse de América, ni a saquear América, ni a apoderarse del oro de América, sino que llegó a conocer América y a tratar de comprenderla y asombrarse con ella.
esos diálogos se dieron. Entonces el desafío de la conquista era el desafío de un diálogo, se cumplió mínimamente. El desafío de la independencia era el desafío de afirmarnos en nosotros mismos frente al mundo europeo, se cumplió parcialmente. A los líderes de la independencia se les olvidó que era importante dignificar a los pueblos indígenas y respetar a los pueblos africanos e incorporarlos a una conciencia digna de nación. Bolívar mismo, que es un hombre al que yo admiro mucho, no supo entender el asunto indígena y no supo entender el asunto de la esclavitud. Él intentó simplemente liberar a sus esclavos, no pudo convencer a los otros de que liberaran a todos los esclavos, pero Bolívar no comprendió que no bastaba liberar a los esclavos. Estanislao Zuleta decía con muy buena ironía que cuando uno es esclavo y está sometido a una expoliación como la de ese régimen inhumano, si lo declaran libre de la noche a la mañana, pero no le dan ni un lugar en la sociedad, ni un lugar en la economía, ni un lugar en la política, simplemente lo están declarando libre de comida y de techo. Y eso fue lo que ocurrió con la famosa liberación de los esclavos que se dio aquí en el siglo XIX, ¿no? No basta que a un pueblo al que han puesto a trabajar de esa manera y al que han puesto a construir una cultura como la construyeron ellos, se lo deje libre, o sea, ya no son esclavos, pero ¿y dónde está la incorporación a una dignidad, a una leyenda, a unos valores? ¿Dónde está la recuperación de su propia memoria, de su propia cultura, de sus mitos, de sus sueños, de sus leyendas? ¿Dónde está todo eso? Entonces es un trabajo hecho a medias, y Colombia sí que es un buen ejemplo de cómo esa labor no se cumplió a plenitud. Pero bueno, digo, ese era el desafío de la independencia. Hubo un desafío de la modernidad y hay hoy unos desafíos. ¿Vamos a ser capaces de responder a los desafíos de hoy? ¿O vamos una vez más a fallar en la respuesta a esos desafíos? Los desafíos de hoy son muy complejos. Yo diría que ya casi no estamos en edad de luchar contra el eurocentrismo. Porque el eurocentrismo, que nos formó de muchas maneras distintas, ya no es el gran problema de esta época. Y yo diría que esta es una época muy curiosa en la que todo se globaliza si beneficia a unos grandes intereses, pero todo no se globaliza si beneficia a la humanidad. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en estos momentos en que los capitales pueden circular libremente en todas direcciones, los africanos que van buscando un poco de prosperidad en Europa tengan que naufragar en las aguas del Mediterráneo? Porque para ellos sí no hay globalización, para ellos sí no hay caminos abiertos. Para los capitales están abiertos todos los caminos, para la banca están abiertos todos los caminos, pero para la gente no están abiertos los caminos. Entonces hay unos desafíos de globalización que van más allá de la globalización de la prensa o de la globalización de los capitales o de la globalización de la banca. Sería bueno que no nos hicieran sentir que lo único que estorba en este planeta es la gente. Sería bueno que nos hagan sentir que la gente es la que mueve la historia y que hay una dignidad que hay que defender por encima de todo, y que los intereses del rendimiento, del lucro, de la ganancia, de la marca, no pueden ser más importantes que los sentimientos y que las vidas de los seres humanos. Entonces, hoy tenemos grandes desafíos, y esos desafíos pasan, en primer lugar, por construir una humanidad más consciente, más activa, más solidaria, más responsable y más ilustrada sobre lo que ocurre. Somos una humanidad muy dócil. Borges decía, la gente cree que un producto es bueno porque así lo anuncia su propio fabricante. Borges decía, la democracia a veces no es más que ese curioso abuso de la estadística. Todos los seres humanos tenemos que preguntarnos qué es la democracia y si funciona o no. Si sí es verdad que las elecciones las ganan las mayorías
o si las ganan los capitales que tienen con qué invertir en publicidad, o los medios que tienen la capacidad de influir en la conciencia de los ciudadanos. ¿Quiénes son los que ganan las elecciones realmente? ¿Y qué tanto tiene capacidad la humanidad de tomar decisiones reales con respecto a programas reales? O si a la humanidad le están poniendo a escoger entre una foto y otra foto, entre una anécdota y otra anécdota, o entre una calumnia y otra calumnia, que también pasa. Entonces, ¿cuántos de esos desafíos competen al ser individual? ¿Y cuántos de esos desafíos competen a la comunidad en su conjunto? ¿Y cuántos de esos desafíos competen a la academia? Es algo que tenemos que descubrir. Yo creo que la academia es fundamental. Y es fundamental porque tiene bajo su tutela, bajo su amparo, bajo su convocatoria, al sector más dinámico de la humanidad, al sector más curioso, al más enérgico, al sector más lleno de futuro de la humanidad y en esa medida al más capaz de obrar cambios trascendentales. Eso es fundamental de la academia. Y por otra parte, es muy importante que la academia no asuma, como asumían las academias medievales, que el saber es como una ampolla de ciencia que se inyecta en los cerebros de unos seres que tienen la mente vacía y a las que se les incorpora una sabiduría, sino que el saber es algo que se construye, como pensaron más bien los griegos, con el diálogo, con el debate, con la polémica, con la lectura. No hay un saber que esté guardado en alguna parte y que nos vayan vendiendo por pedacitos, sino que hay un saber básico a partir del cual construimos un saber mayor con nuestra participación. Así como pienso yo que leer, y para mí los libros también son universidades, y a veces grandes universidades, leer no es un ejercicio de incorporar en mí lo que está en el libro, no es una cosa tan mecánica como eso. Es un diálogo de mi sensibilidad con el libro. Cuando yo leo el libro, estoy leyéndome a mí mismo, estoy dialogando, estoy preguntándome, a veces dudo, a veces acepto, a veces me imagino cosas a partir de las cosas que el libro me dice. Leer es un acto de creación, no es un acto de asimilación pasiva de verdades que vienen de otra parte. Borges decía que el que lee a Shakespeare es literalmente Shakespeare. Yo diría que cuando uno está leyendo un libro, uno lo está creando de alguna manera, porque cuando yo cierro el libro, lo que yo tengo en mi mente no son renglones de tipografía como los que acabo de mirar. Yo recuerdo caballos, amantes, balcones, naufragios, barcos, crímenes, y ahí en el libro no había sino palabras. ¿Por qué recuerdo yo cosas, hechos, si en el libro no había sino frases tipográficas? Porque buena parte de lo que yo leí en el libro lo puso mi imaginación, lo puso mi capacidad de crear. Leer es un ejercicio de creación y estudiar es otro ejercicio de crear, otro en un diálogo que puede ser muy fecundo y en donde se necesita no solo información y no solo conocimiento, sino sabiduría. Eduardo Galeano era un intelectual muy valioso, muy crítico. Él mismo sometió a una especie de crítica a sus obras tempranas. Casi siempre nuestros primeros libros, pues es posible que no estén llenos de toda la información que necesitemos y que a veces sean hiperbólicos. Borges decía que los jóvenes tienden a ser barrocos, que los jóvenes tienden a ser un poco grandilocuentes, si se quiere, enfáticos, más allá, pero a veces es por timidez. Uno, decía Borges, cuando es joven piensa que las ideas que tiene de pronto no son tan importantes, entonces trata de magnificarlas, trata de darles como una resonancia mayor y las vuelve un poco hiperbólicas y a lo mejor las adjetiva mucho. Y es posible que el libro Las Venas Abiertas de América Latina incurra un poco en el defecto que él mismo señaló de ser muy hiperbólico, de ser muy enfático, pero bueno, es un libro joven, es el libro de un joven, está bien que sea así. Si un joven de 20 años, 25,
es que se propone escribir un libro muy mesurado, muy equilibrado, muy sereno, muy profundo, muy enjundioso, muy sabio. A lo mejor hace una cosa aburrida y uno dice, eso parece escrito por un anciano, eso parece escrito como por... Pues ahí no se siente la juventud. En el libro de Galeano se siente la juventud, pero además de sentirse la juventud y la rebeldía y unos valores que son muy poderosos y son muy provechosos, yo creo que él estudió bastante y dijo cosas muy lúcidas en ese libro. Pero no podemos pensar que solo Eduardo Galeano ha dicho esas cosas. Son incontables, yo traté de resumir solamente algunas de esas aventuras en mi disposición. Los grandes creadores de América Latina en el campo del pensamiento, en el campo de la creación, en el campo del arte, en el campo de la teoría política, en el campo de la filosofía. Estamos llenos de maravillas. Y no todas nacen, digamos, de una militancia política. Algunas se inspiran en una militancia política, otras se inspiran en el compromiso con el lenguaje, otras se inspiran en el compromiso con la sensibilidad, pero ha habido grandes aventuras latinoamericanas y la visión crítica seguirá viva mientras haya juventud y mientras haya cosas que criticar. Lo del posconflicto armado, pues ese es nuestro gran tema de esta época y una de nuestras grandes inquietudes. Hay un debate sobre el proceso de paz y hay un debate sobre lo que llaman el posconflicto, pero desafortunadamente ese debate me parece a mí que no es suficiente. Debería haber mucho más debate, debería haber mucha más conversación, debería haber muchas más opiniones, y esas opiniones deberían ser recogidas por alguien. Yo siempre he pensado que la única manera de eliminar el conflicto colombiano es a través de una negociación, de un diálogo entre los actores armados, porque esos conflictos se pueden terminar eternizándose y es muy doloroso la cantidad de vidas humanas que se pierden, la cantidad de vidas humanas que se malogran y la cantidad de recursos que se desperdician en un conflicto aparentemente insoluble e insensato. Entonces, esa negociación es fundamental, pero no hay que perder de vista por lo menos dos cosas. Una, que ese conflicto tiene causas y que eliminar verdaderamente un mal es eliminar las causas de ese mal. Los médicos lo dicen muy claramente, lo que hay que curar no es la fiebre, sino la infección. La fiebre es un síntoma. Si uno ve que alguien tiene fiebre y simplemente le da algo para la fiebre, a lo mejor está descuidando dónde está la infección que está produciendo esa fiebre. Y yo siento que ese conflicto es la fiebre de un mal más profundo y más antiguo que ha hecho que Colombia viva una tragedia de violencia desde hace muchísimo tiempo. Este conflicto de ahora es una prolongación del conflicto de hace 20 años, y el de hace 20 era prolongación del conflicto de hace 30, y el de hace 30 una prolongación del conflicto de hace 50, y si vamos enlazando guerra tras guerra, no solo llegamos a la guerra de los 1000 días, sino posiblemente a las guerras del siglo XIX, y como diría la metáfora, a las 32 guerras del coronel Aureliano Buendía. De manera que cuando esa violencia parece enquistada en una sociedad, hay un montón de fenómenos que hay que interrogar allí. ¿Qué tanto el modelo social y el modelo económico ha representado una solución para las necesidades de la comunidad? ¿Qué tanto de verdad se ha dignificado a esa comunidad y se le ha enseñado a convivir? ¿O qué tanto se le ha enseñado a odiarse y a maltratarse? Y como ya sabemos cuál fue la pedagogía de los dos grandes partidos colombianos a lo largo del siglo XIX, lamentablemente una pedagogía del odio y de la intolerancia, el que siembra vientos cosecha tempestades,
y yo creo que si queremos corregir verdaderamente los males, hay que ir a la raíz de los males y corregirlos verdaderamente allí. Entonces, el armisticio entre los ejércitos es muy importante, la paz entre los ejércitos es muy importante, el silencio de las armas es muy importante, pero ¿estamos desarticulando las causas de ese conflicto? ¿Estamos verdaderamente logrando una sociedad donde la palabra paz signifique algo más que una firma entre guerreros? ¿Signifique convivencia real entre los ciudadanos? ¿Signifique convivencia en los barrios, convivencia en las familias? Y gente que no esté sometida a la incertidumbre, porque es que hay una incertidumbre que nace de no tener trabajo, que nace de no tener educación, que nace de no tener salud, que nace de no saber qué se le va a ofrecer a los hijos, que nace de no tener unas certezas, de no tener una confianza, de no creer que hay un Estado protector del trabajo, protector de la familia, protector de las necesidades. Esas incertidumbres son las que más crean malestar social. Yo sinceramente no creo que la gente se lance a robar en las calles si tiene resueltos los problemas básicos. La delincuencia se reduciría a unas mínimas proporciones puramente patológicas si los problemas básicos de la sociedad estuvieran resueltos, si los problemas de educación, si los problemas de salud, si los problemas de empleo. Muchas veces, yo creo que todos nosotros hemos sido testigos de eso, hay jóvenes que delinquen por puro sentido de la responsabilidad, porque no tienen trabajo y tienen que llevarle comida a la casa, a sus familias. Yo creo que eso ocurre realmente, no diré que es lo único que ocurre, ni la ley general, pero a veces a la gente le toca delinquir cuando no hay oportunidades de trabajo, sino en el campo de la marginalidad y la ilegalidad. Creo que la verdadera gran solución a los problemas de la delincuencia es que haya un ingreso social para la gente, un ingreso que le permita tener resueltos los problemas básicos, y entonces la gente encuentra otras maneras de vivir que no tengan que ser mediante la violencia, aunque por supuesto largos procesos de violencia ya crean una suerte de profesión del delito, pero todo tiene que tener una corrección generosa. Y yo creo mucho más en la justicia que previene los delitos que en la justicia que castiga los delitos. Creo que en realidad las sociedades que creen que van a corregirlo todo con las cárceles nunca corrigen nada. Bueno, yo creo que hay un montón de cosas que nos han favorecido mucho. Es verdad que durante mucho tiempo nosotros nos sentimos una sociedad colonizada y una sociedad marginal. Es verdad que, como decía el poeta Rimbaud, nosotros podríamos decir que la verdadera vida estaba ausente y que no estábamos en el mundo. Pero hace rato ya que estamos en el mundo. Un día nos despertamos, después de haber creído durante mucho tiempo que éramos sociedades subalternas, sociedades marginales, que la historia estaba en otra parte, que la belleza estaba en otra parte, que la cultura estaba en otra parte. Un día nos despertamos atravesados por todos los conflictos de la modernidad. En estos tiempos, todo lo que le pasa al mundo nos pasa a nosotros. Es por eso, por lo que digo que ya están sincronizados los relojes atlánticos. Y eso que nos pasa no es solamente la globalización entendida como la revolución de las comunicaciones, como la revolución del transporte y como la revolución tecnológica. Estamos atravesados por los grandes problemas de la época, por el problema de la droga, por el problema de las migraciones, por el problema de la pobreza, por el problema del terrorismo, por el problema de la marginalidad, de la delincuencia, por la pregunta por la naturaleza, por el tema del agua, por el tema de... Es decir, todos los temas que preocupan a los españoles, a los chinos, a los de Katmandú, a los de Botsuana, a los de Estambul, nos preocupan a nosotros hoy. ¿Qué significa eso? Que ya nuestra agenda tiene que ser la agenda de este planeta. Tenemos algunas cosas locales que resolver, pero casi ninguna de esas cosas locales se resolverá sin atender a esa agenda planetaria. Dudo que el proceso de paz se pueda abrir camino sin tener en mente una agenda planetaria. Dudo que el manejo de nuestra naturaleza se pueda resolver sin tener en mente una agenda planetaria.
Pero nuestra agenda planetaria no puede ser la agenda que nos impongan desde unos centros. Ya estamos en el mundo, ya tenemos que ser no solamente un problema para el mundo, sino una solución para el mundo, y de nosotros dependen esas soluciones. Uno de los más grandes males de la sociedad contemporánea, como bien lo enseña ese documental que yo me imagino que muchos de ustedes han visto, pero que todos deberíamos ver varias veces, que se llama Home, y que es tan fácilmente accesible en internet. Uno de los grandes problemas del mundo es que todo el carbono que había quedado sepultado en el subsuelo para que el oxígeno se liberara y nos diera la vida, lo estamos sacando del subsuelo para llenar otra vez el aire con él, y así estamos envileciendo el espacio natural de este planeta. Estamos sacando el petróleo, que estaba ya muy bien guardadito, y lo estamos convirtiendo en aire enrarecido y en calentamiento del planeta. Y entonces tenemos un desafío muy grande. ¿Cuáles son nuestras necesidades de energía? Y si vamos a seguir satisfaciendo esas necesidades de energía, sacando el carbono que está guardado y calentando el planeta, o si vamos a encontrar otras fuentes de energía que resuelvan nuestras necesidades. Ya todo el mundo sabe que la mayor fuente de energía imaginable sale por el oriente y se oculta por el occidente. Y sale todos los días. Y nos da toda la energía imaginable que podamos no solamente consumir, sino almacenar. Y va a durar por lo menos 10.000 millones de años si nos portamos bien nosotros. Él va a durar 10.000 millones de años. No sé si nuestra especie se va a permitir el lujo de durar tanto. Ahí está, una fuente de energía inmensa e inagotable, cuya utilización no calentaría el planeta, no sacaría el carbono de la tierra, no envilecería el mundo. Pero eso sí, eso exige algunos cambios. ¿Por qué, así como existe una empresa de energía eléctrica en las ciudades, no existe una empresa de energía solar? No digo para que nos vendan la luz del sol, por supuesto que no faltaba más que ya nos vayan a vender la luz del sol, ¿no? Claro que sacan la energía del río Magdalena y esa sí nos la venden, ¿no? Y sacan la energía de todos los ríos y además destruyen los ríos haciendo esas hidroeléctricas y nos la venden, y más cara que a las empresas. Las empresas pagan mucho menos por la energía de lo que pagan los hogares. Pero bueno, no vamos a entrar en esa pelea por ahora. Entremos en la discusión de si vamos a tener siquiera una empresa de energía solar en las ciudades que nos permita, no que nos pase la factura, que es lo que más les encantaría, ¿no? Sino que nos ayude a algo que es una idea interesante. Si todas las casas de este planeta necesitan techo, y todas las casas de este planeta tienen techo, ¿por qué esos tejados del planeta no están hechos de paneles de energía solar que nos permitan recibir del sol toda la energía que necesitamos en cada casa? La luz que necesitamos, que es mínima, el calor que necesitamos para hacer los alimentos, la luz que necesitamos para calentar el agua. Los gastos mínimos de cada hogar los podrían resolver unos paneles solares en los techos de las casas, ¿no? Y para lo único que necesitaríamos esa empresa, para que no me vayan a malinterpretar los que quieren pasar facturas, para lo único que necesitaríamos esa empresa es para surtir a los hogares del mundo de esos paneles solares y para hacerles el mantenimiento. Y vamos a empezar a vivir verdaderamente en la ciencia ficción mejor, que es la que desde el comienzo, a vivir en un planeta en relación con su estrella más cercana y beneficiándose de ella, y beneficiándonos del viento y beneficiándonos del movimiento de las olas, y a lo mejor allí obtendremos toda la energía que necesitan los hogares del mundo. El problema es que la energía que gastan los hogares del mundo es la mínima parte de la energía que consume el planeta. A nosotros nos echan la culpa de que dejamos abierta la llave, ¿no? De que consumimos mucha energía y no sé qué. Pero las inmensas cantidades de energía que gasta el planeta, las gastan las fábricas de químicos, las fábricas de fungicidas, las fábricas de armas, las fábricas de vehículos.
entonces ahí sí ya no va a bastar energía. Ese es uno de los muchos temas que tendríamos que estar discutiendo y sobre los que tenemos que estar reflexionando.